Como una broma, el dueño del restaurante invitó a la señora de la limpieza a la boda de su amigo como su esposa de la noche. Pero cuando el novio la vio, se quedó paralizado de asombro. Te pagaré 3 sueldos, solo acepta. Estefanía Contreras se secó las manos en el delantal y miró al jefe. Rara vez se cruzaban. Él era el dueño del restaurante donde ella trabajaba como limpiadora. Lo había visto un par de veces cuando se demoraba en el cuarto de servicio justo antes de abrir. Él siempre llegaba primero, aunque no era necesario. El restaurante funcionaba como una máquina bien aceitada. Todos conocían su lugar y sus deberes. Era el mejor restaurante de la ciudad. Todos los empleados lo sabían y hacían lo mejor para mantener ese estatus. Además, les pagaban bien por ello. Todos estaban comprometidos con su trabajo y nadie había llegado tarde jamás. Tenían los mejores chefs, los mejores camareros y la mejor música. Estefanía apreciaba mucho este lugar. El trabajo era duro pero bien pagado. Y sinceramente, no habría encontrado otro trabajo tan fácilmente. Recientemente había logrado reemplazar sus documentos perdidos. Gracias a Dios, ahora tenía su pasaporte y ya no tenía que preocuparse por su certificado de estudios. ¿Es una especie de broma, Jorge? Estefanía miró directamente a los ojos del jefe pero no vio ningún indicio de humor. Hablaba bastante en serio. No, no es una broma. Perdona, olvidé tu nombre. Y el jefe sonrió, entrecerrando los ojos con astucia. Estefanía. Estefanía Contreras. Pues ahí lo tienes, Estefanía. Estefanía Contreras. Te ofrezco un trabajo regular para la noche, pero te pagaré como si fuera por 3 meses. Además, no pierdes nada. Solo que no entiendo muy bien. Venga, si necesitas que te lo explique, lo haré. ¿No quieres un poco de café y pastel? Marcó un número en el intercomunicador, pidió café y postre, e hizo un gesto para que Estefanía se sentara. Ella miró el sillón de cuero claro que Jorge Pérez le indicó y se quedó de pie. Siéntate ya. Estefanía se sentó en el borde, temerosa de manchar el caro mueble. No quería dejar ninguna marca de su uniforme en él. Esa silla probablemente costaba una fortuna. Muchos piensan que todo lo que tengo simplemente cayó del cielo, padres ricos, herencia. Cualquier cosa menos yo mismo. Georgio Morales y yo, mi amigo cuya boda vamos a asistir, hemos logrado todo por nosotros mismos. Jorge, tu café. El camarero Diego entró en la habitación y miró sorprendido a Estefanía. Gracias, déjalo en la mesa. Diego salió, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Sin entrar en detalles, tanto él como yo sabemos de primera mano lo que es el hambre y la pobreza, cuando una barra de pan dura una semana. Pero Georgio se malcrió. No me hagas hablar de su prometida. No reconocería a nadie que no esté en la lista de Forbes. Georgio es igual. ¿Por qué te cuento todo esto? Quiero recordarle a mi amigo de dónde viene y mostrarle un par de cosas a su futura esposa. No entiendo muy bien cómo o por qué me necesitas para esto. Es simple. Te presentaré como mi futura esposa. Preferiblemente con un admirador muy, muy rico. Estoy seguro de que los recién casados harán todo lo posible por ganarse tu favor. ¿Y luego les dirás que soy solo una limpiadora? No me avergüenzo de mi trabajo, pero no permitiré que me humillen públicamente. Estefanía estaba a punto de levantarse y salir de la oficina, pero tenía miedo de que su negativa pudiera hacer que la despidieran. Estefanía, no me conviertas en un monstruo. Le entregó un plato de eclairs. Sírvete. Sería incómodo rechazarlo. Estefanía tomó delicadamente el pastel, pero se sintió demasiado tímida para comerlo, sosteniéndolo en sus manos. ¿Por qué yo? ¿Otros ya han rechazado? Oh Dios, ¿qué estaba diciendo? Estaba empezando a ser insolente con su jefe. Jorge sonrió ante sus palabras.
Eres la única entre el personal que se parece más a una aristócrata. Estefanía miró a su jefe con ojos sorprendidos. Sí, le habían dicho eso más de una vez. Después de un terrible accidente hace casi 10 años, Estefanía perdió completamente la memoria. No tenía documentos consigo, y cuando fue dada de alta 9 largos meses después, no tenía a dónde ir. Nadie la estaba buscando, nadie la reportó como desaparecida, la policía se encogió de hombros y dijo que no podían ayudar. Conoció a un muy buen doctor y una persona compasiva y de buen corazón. Él la ayudó con el alojamiento y le consiguió este trabajo. Resultó ser un buen amigo de su actual jefe. Él la ayudó financieramente y con la obtención de nuevos documentos. Sí, para ser honesta, incluso le dio un nombre. Fue en la habitación del hospital cuando luchaba una vez más por recordar quién era. Una cosa era clara para todos, no provenía de orígenes simples. Recordaba fácilmente tocar el piano, hablar español y francés, tenía una caligrafía impecable y su manera de hablar, sus gestos, todo indicaba que era una chica de buena educación. Desafortunadamente, Estefanía no podía recordar su propio pasado, y si inmediatamente después de salir del hospital todavía albergaba la esperanza de que recordaría algo o que alguien la buscaría, los años pasaron. Estefanía entendió que si alguien quería encontrarla, ya lo habrían hecho, y luego se acostumbró a la vida que tenía ahora. Por supuesto, intentó encontrar otro trabajo, pero no sabía si tenía alguna educación, de qué era capaz o qué otras habilidades tenía. No tenía diploma, ni dirección permanente, solo una inscripción temporal en una habitación de dormitorio. A menudo se encontraba con su médico tratante, Roberto Belmonte. Se convirtió en como un padre para ella, un hermano mayor, un compañero. La ayudó con consejos, la apoyó cuando se sentía completamente desesperada. Fue él quien dijo hace unos años que no estaba en su lugar y que si se encontraba en sus condiciones previas al accidente, podría recordar quién era. Y fue él quien insistió en que la chica provenía de la alta sociedad. La educación que tenía indicaba que sus padres o familiares no escatimaron en gastos para su crianza. Si aceptaba ahora, podría recordar quién era y su familia. Rechazaría, honestamente, pero no esconderé el hecho de que tengo mi propia razón para asistir a un evento así. Eso es maravilloso, Estefanía, simplemente maravilloso. La boda es en 3 días. Necesitamos que te veas no menos que, pero preferiblemente mejor que, todos los demás invitados. Yo cubriré todo. ¿Sabes a dónde ir? Ya sabes, el cabello, las uñas, todas esas cosas de mujer. No hay problema. Entiendo. Estefanía sonrió con amargura. ¿Puedo irme ahora? Sí, por supuesto, y considéralo como un permiso pagado. Cuídate. Jorge le entregó una tarjeta. Estefanía asintió, devolvió el éclair, que había estado sosteniendo todo este tiempo, al plato, tomó la tarjeta y salió de la oficina. Entró al cuarto de servicio donde guardaba todo su inventario y productos químicos, se sentó en un taburete y sacó un pequeño espejo del cajón de la mesa. Cuando se vio a sí misma en el espejo que la enfermera trajo con el permiso del doctor, se asustó. Tenía numerosas fracturas del esqueleto facial, mandíbula, nariz, costillas, una conmoción cerebral que le impedía recordar quién era. Le pusieron férulas en la mandíbula, su nariz se había hundido. Más tarde, le colocaron una prótesis especial. Pero entonces vio en el espejo a una extraña, cubierta de cicatrices y rasguños de los fragmentos. Su rostro estaba hinchado por las suturas y moretones. Entonces decidió que no se reconocía porque la hinchazón y los moretones no habían desaparecido. Pero las férulas fueron retiradas, la hinchazón disminuyó, los moretones desaparecieron y el rostro seguía siendo desconocido. No lo reconocía, era ajeno. A veces se despertaba en la noche y tocaba sus ojos, labios, mejillas, tratando de conectarse consigo misma, pero nada funcionaba. El periodo de recuperación duró casi 2 años. La fisioterapia era costosa,
y solo gracias a Roberto logró asegurar una cuota. Si no fuera por él, quién sabe qué habría pasado con ella. Fue él quien más tarde pagó a un cirujano plástico para que le quitara las cicatrices. Ella todavía no entendía por qué decidió ayudarla, y con cada sueldo, ahorraba dinero en su tarjeta para devolverle la cantidad completa. Ahora miraba a una joven hermosa. No había nada que le recordara el accidente. Roberto dijo que la prótesis cambió la forma de su nariz, pero de todas formas ella no recordaba su nariz antigua. En general, le gustaba su cara. Una nariz bonita, labios ligeramente carnosos, que nunca pintaba, ojos azules. Cuando se enojaba, de repente se volvían completamente azules, como si llevara lentes. No era una belleza, pero tampoco era fea. Y tenía un cabello ondulado y espléndido, del color de la paja al sol, pero como siempre llevaba un pañuelo, nadie en el trabajo sabía si era rubia o morena. La naturaleza no había escatimado en dotarla de una figura espléndida. Un pecho alto, una cintura estrecha, piernas, como se dice, desde las orejas, pero ella escondía todo esto bajo amplios abrigos y vestidos holgados. Y tenía alrededor de 28 a 30 años. Su pasaporte decía que estaba en el medio, 29. No sabía cuándo era su cumpleaños, así que anotaron el día del accidente y las posibilidades de una segunda vida. Cuando la encontraron, primero la llevaron a la morgue. Y en el camino, uno de los empleados sintió un débil pulso al intentar quitarle el anillo de oro de su dedo. El anillo, por cierto, seguía con ella. Al parecer, la conciencia no le permitió robar a una persona viva, no a un cadáver. Y el anillo era muy caro, hecho de oro blanco con un diamante de 2 quilates. Con ese dinero, se podría comprar un apartamento. Bueno, al menos una habitación. El anillo seguía con ella. Roberto se lo dio, guardándolo en su caja fuerte hasta su alta. No le habría dado importancia si no le hubieran dicho cuánto podría valer. En esencia, ese anillo era todo su pasado. Había pensado en empeñarlo y saldar cuentas con Roberto, pero él le prohibió estrictamente hacerlo. Y ella prometió no hacerlo. Bueno, si había siquiera una posibilidad de volver a su vida pasada y posiblemente recordar algo, la tomaría, incluso si fuera a ser utilizada como un peón. Miró la tarjeta que le había dado su jefe. Honestamente, ni siquiera sabía por dónde empezar. Dónde buscar un vestido, a qué estilista ir para un peinado. Pero sabía quién podría ayudarla. Alba, hola. Oh, Estefanía. Hola. ¿Llamas por papá o te acordaste de mí? Alba era la hija de Roberto. Tal vez por eso él se interesó tanto en su destino, porque él mismo había criado a una hija de la misma edad. De alguna manera, resultó que Alba, a sus 30 años, aún no había encontrado un hombre digno para casarse y formar una familia. Trabajaba en el mismo hospital que su padre. La madre de Alba murió hace unos años. No quería dejar a su padre solo, así que vivía con él. Y si Roberto curó su cuerpo, fue Alba quien curó su alma. Era una chica muy sincera, amable y compasiva. Al igual que su padre, se tomó la historia de Estefanía a pecho y casi todos los días venía a la sala, primero para animar a la paciente que ni siquiera podía recordar su propio nombre, y luego para charlar como si fuera una amiga. Contigo, sonrió Estefanía, necesito comprar un vestido hermoso, preferiblemente escandalosamente caro. ¿Puedes ayudarme? Oh, me encantaría. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto es ilimitado. Te lo contaré todo cuando nos veamos. Entonces podré recogerte después del trabajo. Estoy libre ahora. Genial, termino mi turno en media hora. Estaré allí en 1 hora. Gracias. Te esperaré. Estefanía sonrió a la pantalla del teléfono, guardó el espejo, se puso el abrigo, agarró su bolso y salió del restaurante. Hasta este día, no le había dado importancia a su apariencia. No miraba a los hombres, cortando cualquier avance.
Por alguna razón, creía que una mujer sin pasado no era deseada por nadie. Ni siquiera sabía si había estado casada. Una cosa sabía con certeza, no tenía hijos, pero no podía olvidar a su propio hijo. Era temprano en la mañana. El sol aún no se había despertado del todo, por lo que sus rayos apenas calentaban, aunque era pleno verano. En un par de horas comenzaría el verdadero calor que se sentía tanto en la ciudad. A veces, Estefanía sentía que la ciudad no era para ella, que amaba el campo, los campos y los ríos, donde una suave brisa cálida le alborotaría el cabello mientras corría por los campos de manzanilla y nadaba en el río. Pero Roberto inmediatamente descartó su deseo de ser una chica de campo, indicando que con sus modales y educación definitivamente pertenecía a la ciudad. Estefanía se dirigió tranquilamente a casa. Necesitaba cambiarse, definitivamente no podía ir a la tienda vestida así, o no la dejarían entrar en las tiendas caras. En casa, Estefanía fue recibida por el único hombre en su vida, su gato Max. Él maulló en saludo y se frotó contra sus piernas. «Hola. Te alimentaré en un momento. ¿Me extrañaste?» Max maulló de nuevo en señal de acuerdo y se dirigió a su plato, esperando golosinas. Había encontrado a Max en la calle como un pequeño gatito hace 3 años. Estaba todo sucio, como si alguien deliberadamente le hubiera echado basura encima. Sus ojos estaban infectados. Estaba tan flaco que apenas podía mantenerse en pie. Estefanía lo recogió, lo alimentó, lo bañó, le trató los ojos. Y en un mes, el pequeño y flaco bulto comenzó a convertirse en un gato bastante gordito de una raza desconocida. Ahora, él era el verdadero rey de su apartamento. Su pelaje brillaba, sus ojos verdes y astutos siempre miraban con una expresión inquisitiva, como si estuviera resolviendo los mayores problemas del mundo. Una hora después, Alba llamó y dijo que la estaba esperando en el coche, lista para irse. Entonces, amiga, cuéntame, ¿a qué se debe este repentino deseo de comprar un vestido y a dónde vas? ¿O me perdí algo y te has enamorado de un príncipe de cuento de hadas y necesitas ropa a juego? Estefanía le resumió brevemente la oferta de su jefe a Alba. Yo no aceptaría por nada. Ver esas caras arrogantes, como te adulan cuando piensan que eres rica, y luego. Uf. ¿Por qué lo harías? Pero entiendo, el dinero. ¿Pero vale la pena? Quiero ir a esta boda por otra razón. Sí, como tu padre piensa, soy de la alta sociedad, podría recordar algo durante la celebración o alguien podría reconocerme. Nunca se sabe. Bueno, si lo ves desde ese ángulo. Está bien, entonces, vamos a elegir un vestido ahora, después al spa, luego manicuras, pedicuras, y tendremos que decidir qué hacer con tu cabello. Vaya, tantas cosas que hacer, y solo 3 días. Cuéntalos como 2. ¿Él es como el hada madrina, y tú eres Cenicienta? Alba se rió. Estefanía sonrió ante la comparación. Sí. Solo espero no tener que caer dolorosamente de un carruaje. Todo el día pasó en un ajetreo agradable. No eligieron un vestido, pero ahora Estefanía sabía en qué dirección ir. Reservaron a Estefanía con un estilista, pasaron un rato genial en el spa, donde su cuerpo fue tratado con varias cremas. Y ahora su piel estaba tan suave como la de un bebé. Mañana, Estefanía primero visitaría las tiendas que no habían logrado cubrir, luego el salón. Y justo antes de la celebración, vería al estilista. Estaba segura de que podría interpretar el papel de una novia rica. Tal vez no lo fuera ahora ni en su pasado, pero podría mirar a todos desde arriba, y eso es lo que diferenciaba a esos ricos de los mortales comunes. Aunque no todos eran así. Toma a Jorge, por ejemplo. Siempre trataba a sus empleados con humanidad. Les permitía salir temprano si necesitaban recoger a sus hijos de la guardería, ayudaba con dinero si alguien del personal se encontraba en una situación difícil, y nunca los miraba por encima del hombro. Respetaba a cualquiera que lo mereciera, sin importar su estatus o posición.
Por eso todos lo querían, incluso cuando retenía bonificaciones por algún error. Estefanía no podía dormir. Se daba vueltas, plagada de dudas. Hace solo unos años, si le hubieran preguntado si quería saber sobre su vida pasada, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora, ¿valía la pena recordar todo eso? No tenía dudas de que no tenía parientes en su vida pasada. La habrían encontrado hace mucho tiempo y el accidente automovilístico y su pérdida de memoria fueron transmitidos en todos los canales locales. Anualmente enviaba solicitudes a la policía, pero todo fue en vano. No quería realmente recordar que era una huérfana de ascendencia noble. Pero aún así, quería saber quién era, quiénes eran sus padres, y tal vez simplemente no veían las noticias o pensaban que se había ido a algún lugar. ¿Quién sabe? Pero todavía necesitaba saber. Y esta invitación no necesariamente significaba que recordaría algo, y tal vez eso era lo que más le asustaba. A medida que se acercaba la mañana, se quedó dormida con pensamientos pesados y un deseo de conocer la verdad. El vestido era magnífico, ni siquiera necesitaba ser ajustado a su figura. La abrazaba como si estuviera hecho a medida solo para ella. Hasta el suelo, con una pequeña cola, espalda y hombros descubiertos. Tenía una abertura que acentuaba sus largas y esbeltas piernas. Gracias a los detalles del vestido, creaba una imagen especial y le daba a quien lo llevaba un cierto chic. Y el color enfatizaba perfectamente la profundidad de sus ojos. Era de color rubí, y su lujoso cabello cubría su espalda, dando rienda suelta a la imaginación. Le ayudaron a elegir un bolso y unos zapatos. Estefanía realmente se sentía como Cenicienta preparándose para el baile. El precio era astronómico. Un solo vestido costaba varios de sus sueldos, pero no dudó en la caja. Y no porque no fuera su dinero. Resultó que debía ser así. Así era como solía ir de compras. Animada por este pensamiento, Estefanía fue al salón. Poner sus manos en orden tomó mucho tiempo. Por más que tratara de proteger su piel de los químicos que usaba en el trabajo, sus manos se endurecían, se cubrían de manchas rojas. Ni hablar de sus uñas. Las cortaba lo más corto posible para que no le estorbaran en su trabajo. Y ahora, después de baños de parafina, masajes y servicio de uñas, sus manos parecían como si nunca hubieran tocado trapos o productos de limpieza. Y en general, mirando sus manos, parecía que no sabía lo que era trabajar. Y eso le gustaba mucho. Sí, aunque solo fuera por un corto tiempo, solo por una noche, se sumergiría en el mundo del lujo y la riqueza. Hace poco, ni siquiera pensaba en ello. Su vida le parecía bien. Pero de nuevo, sentada en la silla del estilista, le pasó por la mente que había pasado su tiempo así antes, más de una vez. Estefanía se fue a dormir temprano. Mañana a las 7, tendría que estar en el estilista. Y a las 12, Jorge debía recogerla, y se suponía que iban a la mascarada, como la chica llamaba todo el evento de la boda. Jorge estaba sentado detrás del volante de su coche, esperando a Estefanía. Vio los montos debitados de su tarjeta y realmente esperaba que ella hubiera elegido un vestido genuinamente hermoso y no pareciera un loro con lentejuelas y brillantes. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de la chica, inmediatamente lamentó su oferta. Sí, su amigo había olvidado quién era y quiénes eran sus amigos. En su momento, eran inseparables, estudiaban juntos, hacían planes para el futuro, intentaban construir un negocio juntos. Antes de eso, trabajaban como obreros en la base local de verduras. Cargaban fardos, descargaban camiones. La idea de iniciar un negocio de restaurantes vino de Jorge. Metió a Georgio en el proyecto. Sacaron un préstamo enorme, montaron el negocio y seguían descargando camiones por la noche. Georgio luego dejó a su amigo en un momento crítico. De repente decidió irse, tomó la mitad del dinero en circulación y se fue a la ciudad vecina. Jorge tuvo que vender el apartamento de sus padres y el coche para cubrir la base financiera.
Pero unos meses después, Georgio regresó e invirtió una gran suma de dinero en el negocio. Jorge preguntó muchas veces de dónde sacó ese dinero, pero su amigo sonreía astutamente y decía algo sobre una herencia. Pronto las cosas empezaron a mejorar, el negocio se dividió a partes iguales. Jorge se centró en la alta cocina y se quedó con su restaurante. Georgio abrió una cadena de locales de comida rápida que ganaba popularidad cada año y seguía abriendo más y más ubicaciones. Parte de los fondos, nuevamente por sugerencia de Jorge, se invirtieron en acciones. Estas generaban excelentes rendimientos anuales. Georgio empezó a vivir en el lujo. Eliminó de su vida a todos los conocidos que, según él, le recordaban su vida pasada de pobreza. Se rodeó de personas del mismo tipo. También eligió a mujeres del círculo de los ricos y famosos. Nunca hablaba de su pasado y evitaba a todos los amigos y conocidos que pudieran decir algo al respecto. Jorge, por supuesto, no vivía en una choza y no ocultaba su nuevo estatus, pero tampoco olvidaba a sus amigos. Nunca se negaba a ayudarlos y nunca dividía a las personas por estatus y origen. Con este me comunicaré, aunque sea un idiota total, porque es dueño de una fábrica. Y con este no, porque trabaja en esa fábrica. Y la prometida de su amigo era igual que él. La hija de un empresario local, una muñeca mimada que había vivido bajo el ala de sus padres toda su vida y que despreciaba a cualquiera que estuviera por debajo de su estatus. ¿Por qué decidió montar este espectáculo? Al principio, esta idea le parecía brillante. Poner en su lugar a su amigo engreído y a su Barbie. Sin embargo, ahora le parecía que todo esto era una tontería y que no vería más que la humillación de Estefanía. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Jorge salió del coche y respiró profundamente el aire veraniego. El calor había disminuido. Desde hacía varios días, el clima era agradablemente fresco. Si tan solo lloviera un poco, pensó Jorge. Se dio la vuelta al oír el sonido de la puerta abriéndose. En el porche del dormitorio donde vivía la chica, estaba una hermosa desconocida con un hermoso vestido, nerviosamente sujetando un bolso en sus manos. Si no hubiera estado esperando a Estefanía en un vestido de noche, no la habría reconocido. Era la mujer más hermosa que había conocido, y había conocido a muchas. Nunca le faltaba la atención femenina. Incluso cuando no podía invitar a una chica ni siquiera a un comedor barato. Y ahora. Pero a diferencia de Georgio, quería ser valorado no por el dinero y el estatus, sino por las cualidades interiores. Por eso aún no estaba casado y no tenía relaciones serias. Una vez tuvo un gran amor puro, pero hace 5 años, su prometida fue asesinada por un conductor borracho. No pudieron salvarla, murió camino al hospital. Y ahora, delante de él, estaba una hermosa desconocida, sonriéndole a Estefanía. Podría decir 1000 cumplidos, pero todos palidecen en comparación contigo. Es simplemente una transformación mágica. Entonces, tu amigo tiene razón, una envoltura hermosa es más importante que la persona misma. No quise decir eso en absoluto. Simplemente eres muy hermosa. Gracias. Estefanía bajó modestamente la mirada, como si no fuera consciente del efecto que tenía en él. Es mejor si me llamas por mi nombre. Después de todo, se supone que eres mi prometida. Sí, claro. Jorge le abrió la puerta, la ayudó a entrar en el coche y tomó su lugar. Condujeron por las calles de la ciudad. Jorge echaba miradas furtivas a Estefanía en el espejo retrovisor. Así es como funciona, caminas de la mano con alguien y no sabes nada de ellos. Ni siquiera sabes cómo se ven. La veía casi todas las mañanas, saliendo por la puerta trasera después de terminar de limpiar el salón de su restaurante. Se cruzaron un par de veces, pero siempre estaba con vestidos grises, con un pañuelo en la cabeza. Ni siquiera sabía que era rubia, y mucho menos que Tesoro se escondía detrás de esos monos, con una figura de modelo. Estefanía también echaba miradas furtivas a su jefe.
Era un hombre guapo, pero nunca lo había percibido así. Pero hoy, ya fuera porque se sentía como una mujer capaz de volver locos a los hombres o porque su mirada admirada la hacía verlo no como un empleador, sino como una persona normal, no podía decirlo. Jorge tenía una gran constitución. Estaba claro que se cuidaba y hacía ejercicio. Hombros anchos, cintura estrecha, músculos moviéndose bajo la camisa de seda. Tenía el cabello oscuro y ojos marrones. Muy inteligentes y perspicaces. Hoy, sus labios delgados formaban una sonrisa que ella nunca había visto antes y hasta tenía hoyuelos en las mejillas. Eran tan sexys. ¿Por qué no había notado esos hoyuelos antes? El traje le quedaba perfectamente, pero de tales personas se dice, cualquier cosa le queda bien a un bribón. Rara vez iba al trabajo con trajes caros. Solo cuando había una reunión importante o un evento elegante en un restaurante caro. Jeans y camisas, eso era lo que los empleados estaban acostumbrados a verlo usar. Y ahora, sentada en su coche, Estefanía lo miraba simplemente como un hombre guapo. ¿Por qué ahora? Probablemente porque nunca lo había mirado tanto tiempo antes. Llegaron rápidamente. Jorge la ayudó a salir del coche, le ofreció su mano, la cual ella aceptó. Los invitados notaron a esta hermosa pareja. Alguien saludó a Jorge, le estrechó la mano. Varias chicas, mirando despectivamente a su acompañante, lo besaron en la mejilla, y Estefanía, que tanto temía a esta multitud cargada de energía, de repente se sintió como pez en el agua. Extendió la mano en saludo, asintió a los cumplidos, tomó una copa de champán de la mano del camarero y la saboreó con calma. Jorge se sorprendió gratamente por tal transformación, o tal vez ella no estaba fingiendo y realmente se sentía cómoda entre los invitados. Se inclinó hacia ella y le susurró: «Te ves magnífica». «Gracias». Se acercaron al novio y a la novia, que posaban para el fotógrafo. «Georgio, Julia, mis más sinceras felicitaciones». Georgio no notó inmediatamente a la acompañante de su amigo, mucho menos a su novia, quien miró despectivamente a la pareja, continuando la sesión de fotos. Pidiendo disculpas a la novia y susurrándole algo al oído, Georgio saludó calurosamente a su amigo. Estaba sonriendo y se veía muy feliz. Pero tan pronto como su mirada cayó sobre la chica, Georgio palideció visiblemente. «Permíteme presentarte, esta es mi novia, Estefanía». Georgio se quedó frente a la pareja y no pudo articular palabra. Comenzó a respirar pesadamente, como si le faltara el aire. Aparecieron gotas de sudor en su frente. «¿Estás bien?», preguntó Jorge con simpatía, sin esperar tal reacción a Estefanía. «Bueno, Georgio», dijo impacientemente Julia, quien había estado posando sola para el fotógrafo antes, «¿estás listo pronto?». Georgio salió de su trance, tomó la mano extendida de Estefanía y la besó. «Mucho gusto, Estefanía». La frase sonó más como una pregunta que como un saludo. Jorge no entendía la reacción de su amigo. Primero lo miró con interés, luego a su acompañante. «¿Se conocen?». «No, pero es un placer conocer a tu amigo, Georgio», respondió Estefanía. «Jorge me ha hablado mucho de ti. Así que, de alguna manera, sí nos conocemos». «Bueno, Georgio». «Disculpen, necesitamos terminar la sesión de fotos». Georgio no apartaba los ojos de Estefanía. «Nos vemos en el banquete». «Sí, por supuesto». «Adelante». Jorge observó a su amigo alejarse, luego miró a la chica que sostenía su brazo. «¿Estás segura de que no lo conoces?». Él reaccionó de manera extraña, como si hubiera visto un fantasma. Estefanía se encogió de hombros. «No, no salgo más allá de mi dormitorio». De hecho, ella también sentía que lo conocía. Una imagen familiar que a veces aparecía en sus sueños, pero que se parecía mucho al hombre de sus sueños. O tal vez Jorge tenía razón y este hombre realmente la conocía. Definitivamente necesitaría hablar con él. No ahora, tal vez en el banquete.
¿Se conocen desde hace mucho? Toda la vida. Una vez casi arruinamos nuestra amistad, pero logramos perdonarnos. Es una buena persona, solo un poco engreído. Sabes, incluso antes de esto, decidí no demostrar nada a nadie. Vamos a disfrutar de la noche. Estefania lo miró a los ojos. Gracias. No, gracias a ti. Nunca pensé que pasaría este día en compañía de una mujer tan hermosa. ¿Champán? Sí. Luego hubo una ceremonia hermosa y emotiva, y todo habría sido perfecto si no fuera por la novia y sus caprichos. El fotógrafo se colocó en el lado equivocado, en contra de los deseos de Julia, no desde su mejor ángulo, y la ceremonia tuvo que repetirse de nuevo. Solo para que ella pudiera ser fotografiada como quería la propia novia. Luego todos fueron a un restaurante nuevo y de moda en el Paseo Marítimo. Eran competidores de Jorge. Cuando Georgio envió la invitación, Jorge se sorprendió desagradablemente por la ubicación elegida, pero se mantuvo en silencio. Entendía perfectamente que la novia eligió el restaurante. Aunque se le ocurrió que Georgio tampoco insistió en otra opción. Limusinas blancas llevaron a todos los invitados a la celebración. Estefania se sentó en un coche así por primera vez. Miró por debajo de sus pestañas a sus compañeros de viaje, tratando de reconocer a alguien o recordar algo de su vida pasada, pero todo fue en vano. Al final, dejó de preocuparse por la situación y simplemente disfrutó de la hermosa velada. La celebración estaba en pleno apogeo cuando el novio se acercó a Jorge y Estefania. ¿Puedo invitar a tu acompañante a bailar? Georgio no apartaba los ojos de Estefania. ¿No se pondrá celosa tu esposa? Jorge rió. Si a Estefania no le importa, entonces claro. Estefania miró a Jorge con incertidumbre, él asintió, y ella extendió su mano para que la ayudaran a levantarse. ¿Conoces a Jorge desde hace mucho? Nunca me habló de ti. Sí, nos conocemos desde hace más de 7 años. Vaya, y ha estado en silencio todo este tiempo, ocultando tanta belleza de mí. ¿Y a qué te dedicas? ¿De dónde eres? Estefania y Jorge inventaron toda una historia que ella debía contar, pero esta farsa se canceló y la chica solo podía desviarse un poco de la verdad. Nos conocimos en el restaurante de Jorge. Trabajo allí. Qué extraño. Nunca te he visto allí antes. Yo tampoco te había visto a ti. Estefania, tengo la sensación de que nos hemos conocido antes, pero no puedo recordar. No te conozco. Se movieron lentamente al ritmo de la música y Estefania vio cómo Jorge llevaba a Julia en el baile, sintiendo una punzada de celos. Como si enamorarse de su propio jefe no fuera suficiente. La música se detuvo. Georgio acompañó a Estefania a su asiento, le agradeció y se fue con su esposa. Estoy empezando a ponerme celoso de ti por tu propio amigo. Solo un tonto no notaría la forma en que te ha estado mirando toda la noche. No inventes cosas. Estefania dejó a un lado su tenedor y miró a Jorge. Tu amigo está convencido de que nos hemos conocido antes. Creo que podría haberme visto en el trabajo, solo que no me reconoció con el vestido. Por eso está tratando de recordar. Tal vez. Yo tampoco te habría reconocido hoy y no sé nada sobre ti. ¿Me lo contarás? Es una larga historia, no quiero ensombrecer esta noche con un cuento sobre mí. Entonces vamos, bailemos. Con gusto. Bailaron por segunda vez consecutiva. Jorge sintió un espacio especial a su alrededor. Había una conexión especial entre ellos. Sentía un vínculo especial con esta chica. Muy a menudo, cuando invitaba a una chica a bailar, sentía una profunda soledad e incomprensión a cambio, aunque los abrazos fueran más cálidos y el baile más emotivo. Ella era una compañera maravillosa, sintiendo cada movimiento suyo, entregándose completamente al baile y, lo más importante, confiando en él como compañero. Se sentía atraído por esta chica y no sabía qué hacer al respecto.
Por supuesto, había tenido muchos romances fugaces después de la muerte de su prometida, pero no podía tener un romance así con esta chica. Y ella era fundamentalmente diferente de las mujeres con las que estaba acostumbrado a acostarse. La noche llegaba a su fin. Se hicieron brindis, se comió un hermoso pastel de 5 pisos y los invitados comenzaron a dispersarse. Estefania y Jorge se acercaron a los recién casados para despedirse. Georgio apenas podía mantenerse en pie. Julia sonreía con su sonrisa de Hollywood, tratando de ocultar el estado de su esposo. ¿Por qué trajiste a esta criatura aquí? ¿Tratando de quitarme mi negocio? Georgio balbuceó, apenas moviendo la lengua. Estefania y Jorge intercambiaron miradas desconcertadas. ¿De qué estás hablando, Georgio? Necesitas irte a la cama, estás borracho como una cuba. Julia, ¿necesitas ayuda? Todo está bien, el whisky era demasiado delicioso, gorjeó ella, buscando a su padre con la mirada, y él llegó a tiempo. Georgio quiso lanzarse hacia Estefania, pero perdió el equilibrio y habría caído de bruces si no fuera por el padre de la novia y otro de sus conocidos. Lo llevaron del brazo. Julia se quedó para despedir a los invitados restantes. Jorge tomó a Estefania por los hombros. Ella temblaba por completo. Y él la llevó fuera del salón. ¿Qué fue eso? ¿Por qué dijo eso, Georgio? Dijiste que son desconocidos. Jorge condujo el coche por la ciudad nocturna. Realmente no nos conocemos, pero tal vez sí lo hicimos. Simplemente no lo recuerdo. ¿Cómo es eso? Si me invitas a un café, te lo contaré todo. Deteniéndose en la gasolinera más cercana y comprando 2 tazas de café terrible, Jorge regresó al coche. Aquí tienes, dijo con una sonrisa de disculpa. Perfecto. Es exactamente lo que necesito en este momento. Estefania tomó la salvadora taza entre sus manos y comenzó su historia. Ella contó cómo la encontraron en la carretera en un coche destrozado. Había perdido el control a toda velocidad y se estrelló contra un árbol. Más tarde se descubrió que los frenos del coche estaban defectuosos. No tenía documentos consigo y el coche estaba alquilado a nombre de otra persona. Nunca encontraron al propietario. Si no hubiera sido por la familia que se detuvo cerca para estirar las piernas, habría muerto allí en el coche destrozado. No tenía pulso. La llevaron a la morgue, pero en el camino, el paramédico sintió un pulso y la llevaron al hospital. Cuando despertó, no recordaba nada y aún no lo hace, casi 10 años después. Estefania omitió el tiempo en que tuvo que someterse a rehabilitación y aprender de nuevo a comer y hablar. Solo mencionó la participación de su médico tratante en su vida. Él fue quien le dio un nombre y apellido y ayudó con los documentos, aunque su nombre real no es Estefania y tampoco recuerda su fecha de nacimiento. Estefania hablaba suavemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Acepté esta noche no por el dinero. Roberto estaba convencido de que yo provenía de una familia noble y de que era de una familia adinerada. A veces, para recordar, necesitas algo del pasado o circunstancias que existieron antes, pero todo es en vano. Pobre chica. Jorge tomó la taza de café de sus manos frías y la atrajo hacia sí. Estoy completamente de acuerdo con tu médico. No pareces para nada una chica de una familia problemática. Ahora entiendo por qué trabajas en esta posición. Estefania enterró su rostro en su chaqueta, oliendo a perfume caro, y lloró suavemente. Hey. No llores, todo estará bien. Si Georgio realmente te conoce, lo averiguaré. ¿De acuerdo? Estefania asintió. Él levantó su rostro por la barbilla y besó sus labios salados. Lo siento, he querido hacer eso toda la noche. Se alejó ligeramente y la miró a los ojos. Estefania permaneció en silencio, se inclinó y besó a Jorge en respuesta. Así fue como se quedaron de pie en el costado de la carretera, no lejos de la gasolinera, besándose.
Te llevaré a casa, susurró Jorge, alejándose de sus dulces labios, y mañana iremos a ver a Georgio y resolveremos todo. Tan pronto como se recupere de la celebración de hoy. Gracias. Jorge se incorporó a la carretera y la llevó hasta la puerta del dormitorio. Realmente no quiero dejarte ir, Estefania. Y yo no quiero irme. Jorge tomó sus manos, besó cada dedo, suspiró y salió del coche para abrirle la puerta. Estaré aquí a la 1, ¿estarás lista? Sí, por supuesto. Vete, o no podré dejarte ir. Estefania sonrió feliz, besó a Jorge en la mejilla y entró al edificio. En casa, fue recibida por el descontento Max. Estaba acostumbrado a dormir sobre su dueña, y esta era la primera noche que ella no estaba en casa. La saludó con maullidos salvajes, expresando todas sus quejas felinas mientras ella se cambiaba y se duchaba. El reloj marcaba exactamente las 2 de la mañana. A las 4, necesitaba levantarse y prepararse para el trabajo. No sabía si necesitaba ir hoy y a qué hora Jorge había encontrado un reemplazo para ella. Pero decidió ir de todos modos. ¿Cómo comportarse con él ahora? Después de esta noche, Estefania apenas podía seguir trabajando en el restaurante. No sabía dónde buscar un nuevo empleo. Decidiendo que dormir sería completamente inútil, Estefania alimentó a Max, encendió el televisor que Roberto le regaló el día que se mudó aquí. Max, feliz y lleno, saltó sobre su regazo y comenzó a ronronear, expresando la máxima felicidad de la vida. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora con todo esto? Sin respuesta. Bueno, sigue callado, entonces. Simplemente sigue callado. Como si necesitara enamorarme de mi propio jefe. Max levantó la cabeza, indicando que estaba escuchando muy atentamente a su dueña, le lamió la mano y cerró los ojos. Tienes suerte, has comido, dormido, y no has tenido problemas, y no pasó nada, querido, nada en absoluto, murmuró. Bajo el ruido del televisor, Estefania se quedó dormida. Soñó con la boda de alguien. Invitados muy jóvenes felicitaban a los novios, brindaban. Y luego la novia, con un hermoso vestido blanco, bordado con perlas, estaba de espaldas a las damas de honor muy jóvenes y lanzaba el ramo. Luego se dio la vuelta, y Estefania se dio cuenta de que la novia era ella misma. Un joven novio se acercó a ella, la levantó en brazos y la llevó al coche. Sonrió feliz, saludó a los invitados y se escondió detrás de la espalda del novio. Estefania se despertó cuando Max, que previamente dormía en su regazo, decidió cambiar de lugar y saltó al suelo. Eran las 4:30 en el reloj. Esto significaba que había dormido casi 2 horas más de lo debido, y necesitaba prepararse para el trabajo más rápido. Los autobuses no funcionaban a esta hora, así que caminaba 3 cuadras hasta el trabajo todas las mañanas. Lavándose la cara apresuradamente y arreglándose el cabello, Estefania se puso su vestido, metió su cabello bajo un pañuelo y salió corriendo. El restaurante la recibió con las puertas abiertas. Cerrando la puerta tras de sí con cuidado, Estefania entró en el área de comedor. Una chica desconocida estaba trapeando los pisos, tarareando una canción a todo pulmón. Oh, hola. ¿Y quién eres tú? Estefania. Ah, la chica dejó el trapeador y se limpió las manos en su delantal. Me dijeron que estaré cubriendo tu puesto por otra semana. Estefanía reconoció a la chica. También trabajaba aquí, pero en una sección diferente del restaurante. No lo sabía, pero ya que estoy aquí, déjame ayudarte. Juntas, terminaron rápidamente el trabajo. Estefanía fue al cuarto de servicio para refrescarse. Silvia Santos, como se llamaba la chica, estaba limpiando detrás de la barra. ¿Qué diablos haces aquí? Estefanía se sobresaltó. Bueno. Jorge estaba parado en la puerta, sonriendo ampliamente. No sabía cuándo debería venir, así que decidí venir hoy. Tú ya no trabajas aquí, dijo categóricamente, cruzando los brazos.
¿Me estás despidiendo? Estefanía se quedó allí, al borde de las lágrimas. ¡Qué tontería! Te estoy ascendiendo. Y ya que estás aquí, vámonos a desayunar. Me muero de hambre. Tomó a la desconcertada Estefanía de la mano y la llevó a la cocina. Había mucho bullicio, se estaban haciendo preparativos, los caldos estaban hirviendo. Estefanía nunca había estado allí en todos esos años. Todos en el restaurante tenían sus propias tareas. Diferentes personas trabajaban allí. Ella solo limpiaba en el área de comedor, e incluso en la terraza abierta del restaurante con vistas panorámicas había un personal separado. El personal saludó cálidamente a su jefe. Él susurró algo a un hombre, presumiblemente el chef principal, y luego fue a la estufa él mismo. ¿Vas a cocinar tú mismo? Estefanía miraba a Jorge con asombro. Sí. ¿Tienes algún problema con eso? Por cierto, hago una tortilla deliciosa. Bueno, entonces, también tengo hambre como un lobo. Una bandeja con ingredientes apareció junto a ellos. Jorge hábilmente preparó tortillas con jamón, champiñones y camarones, tostadas y paté. Todo este tiempo, Estefanía se quedó cerca y disfrutó de que el hombre que realmente le gustaba le tocara la mano o el hombro mientras cocinaba. Y cuando todo estuvo listo, él la besó suavemente en la mejilla sin dudarlo frente a los demás. Entonces, ¿vamos a desayunar? Estefanía asintió obedientemente, lo ayudó con las provisiones y se dirigieron a esa terraza abierta que Estefanía había recordado recientemente. La acomodó en una cómoda silla, le puso una manta aparentemente materializada de la nada encima y se sentó frente a ella. ¿Cuidando de mí? Con gusto. La chica sirvió café en tazas, untó pan fresco y crujiente con paté y se lo entregó. Quiero desayunar así todos los días, sonrió Jorge, pero hay solo una cosa. ¿Qué es? Se acercó a Estefanía, desató su pañuelo, quitó una horquilla tras otra, y su cabello cayó por sus hombros como una cascada brillante. Mucho mejor así. No deberías ocultar tanta belleza detrás de esos trapos, susurró y, apartando su cabello de su cuello, la besó tiernamente. Estefanía sintió como su piel hormigueaba con su contacto. Donde sus labios habían estado, su piel ardía con fuego. Estefanía. Sí. Se volvió hacia él, esperando que sus labios continuaran su viaje por su cuello. Sin palabras, entendió lo que Jorge quería decir y asintió en respuesta a la pregunta silenciosa en sus ojos. No es necesario preguntar, mi respuesta es sí. Él la miró a los ojos, tomó su mano y la sacó del restaurante. Ella lo siguió, lista para compartir no solo el desayuno sino también una cama con él. Jorge vivía fuera de la ciudad. Estuvieron en silencio todo el camino, él acariciaba su mano descansando en su regazo y sonreía. En respuesta, ella apoyó la cabeza en su hombro y le devolvió la sonrisa. Perdóname, no sabía, no esperaba. Jorge se inclinó sobre su cuerpo, temblando de deseo apenas contenido. Yo tampoco lo esperaba. Estefanía lo atrajo más cerca por los hombros, invitándolo a continuar, y luego se abrazaron. Él acariciaba su espalda desnuda mientras ella trazaba patrones simples en su rostro con su dedo. ¿Quién eres, Estefanía?, preguntó, mirándola a los ojos. Soy la mujer más feliz, sonrió suavemente y besó su mejilla. Quiero conocer a tu Roberto. No dirá nada nuevo. Aparentemente, esta reunión de toda esta gente elegante no es el impulso que necesitaba. Llamaré a Georgio y arreglaré una reunión. ¿No se van de luna de miel? Según sé, su vuelo es solo por la noche. El teléfono de Georgio permaneció en silencio. Aparentemente, aún no se había recuperado de ayer. La reunión se pospuso hasta su regreso. Necesito ir al restaurante, ¿puedes arreglártelas aquí sin mí? Jorge sonrió y besó a Estefanía en la nariz. No quiero quedarme sola. ¿Puedes llevarme a casa? Max probablemente me esté buscando y estará gruñendo.
Jorge hizo una pausa y la miró interrogativamente. Ese es mi gato, se rió, y es un hombre muy celoso y muy exigente. Bueno, entonces, te llevaré a tu Max. Se detuvo frente a su casa, le dio un beso en la mejilla y se marchó a sus diligencias. Estefanía observó su coche durante mucho tiempo, sonriendo felizmente. Georgio preguntó por ti. La administradora sonrió educadamente al jefe y esperó instrucciones. ¿Pasó por aquí? Sí. Y estaba buscando a una tal Estefanía que trabaja aquí. ¿Qué exactamente preguntó? Jorge preguntó, marcando el número de su amigo. Bueno, en realidad no mucho. ¿Nada mucho o nada en absoluto? Jorge replicó, más molesto porque su amigo no respondió que por las palabras de la administradora. Nada en absoluto. De acuerdo, perdón, vuelve a trabajar, me ocuparé yo mismo de esto. Marcó el número de Estefanía, pero solo hubo largos pitidos en la línea. Probablemente descansando, pensó Jorge, sumergiéndose en asuntos urgentes. La puerta estaba entreabierta. Estefanía no podría haber olvidado cerrarla con llave. Se quedó parada en el umbral. No se escuchaba ningún sonido en el apartamento. Abrió la puerta y entró en silencio. Max no la recibió, lo cual era muy extraño. Gatito, gatito, gatito. Max, ¿dónde estás? Solo hubo silencio como respuesta. Estefanía entró en la cocina, se quedó helada de horror. Max estaba tumbado sobre la mesa de su cocina. Había una cuerda alrededor del cuello del gato, su lengua colgaba, sus ojos vidriosos y muertos miraban fijamente a Estefanía. Quería gritar, pero tenía la garganta seca. Se quedó allí mirando a Max. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Quién podría matar tan fácilmente a una criatura viva e inocente? Sonó el teléfono, pero Estefanía no tuvo fuerzas para coger el auricular. Se sentó en el suelo de su cocina y lloró, con el inerte Max en su regazo. Estefanía no sabía cuánto tiempo había estado sentada allí. Luego se levantó, envolvió al gato en una toalla y lo colocó suavemente en la cama. Jorge, lloró Estefanía, su voz quebrándose, y él pudo escucharlo. ¿Podrías venir a mí ahora mismo? ¿Qué pasó?, preguntó Jorge. Por favor, solo ven, habitación 56. Vendrás. Estaré allí en 10 minutos. Encontró a Estefanía sentada en la cocina, mirando por la ventana. ¿Por qué está la puerta abierta? Estefanía, ¿qué pasó? Lo mataron, lloró Estefanía. ¿Quién fue asesinado? Jorge no entendía. Max. Jorge miró a su alrededor, entró en la habitación y vio el bulto en la cama. Vamos. ¿A dónde? A presentar un informe. No falta nada. Y de todas formas, no había nada que llevarse. Ella se levantó, se acercó a la cama, levantó el colchón. Debajo había una pequeña caja. La abrió y miró fijamente la caja vacía. ¿Qué había ahí dentro? Era un anillo. Es lo único de mi pasado. Es muy caro, nunca lo usé. Siempre se quedó aquí. El anillo estaba en mí cuando me encontraron. No sé de dónde salió. De acuerdo, vamos a la policía. No, ¿qué les diría? Fuiste robada, mataron a tu gato. Vístete, vamos. No. De acuerdo, bien. Haz tus maletas, vienes conmigo. No te dejaré aquí nunca más. Y Max. Lo enterraremos en el patio trasero. De acuerdo. La ayudó a recoger sus modestas pertenencias, tomó el bulto y cerró la puerta. En el coche, Estefanía dejó que sus lágrimas fluyeran. Él le acarició la cabeza, le besó el cabello. Mi niña, no llores, todo estará bien. Iremos a buscar un nuevo gato o un perro, lo que tú quieras. Quiero un perro. De acuerdo, vamos a casa, enterraremos a Max y luego iremos al refugio. ¿Te parece bien? Sí.
Estefanía miró al cachorro marrón, pero vio uno negro de orejas caídas en su lugar. Corrió hacia ella, sacando la lengua áspera. Ella lo levantó, le acarició el lomo y rió felizmente. Apresurándose a conocerla estaba su madre. Incluso antes de que la puerta se abriera, pudo decir por la reacción del perro que su hija había regresado de la escuela. Luego se sentaron a cenar, con su hija contando historias divertidas sobre sus compañeros de clase. El padre escuchaba atentamente y sonreía. Y la madre servía deliciosa comida, asegurándose de que los platos de todos estuvieran llenos. Luego recordó la boda. El primer baile de los recién casados. Giraba al ritmo del vals que ella y su esposo habían estado practicando durante 2 semanas, pero él aún pisaba el dobladillo de su hermoso vestido varias veces. Pero no le importaba. Soñaba con la luna de miel, la primera noche de bodas, los cálidos abrazos bajo el sol extranjero, de cuidarse mutuamente como lo hacían sus padres. ¿Y qué otras palabras había en sus votos? Se volvió hacia su esposo y vio el rostro sonriente de Georgio. Un poco más joven de lo que era ahora, pero era su rostro. De repente se sintió muy mal. Su cabeza giraba tanto que se agarró con las manos para tratar de aliviar el dolor. Estefania escuchó la voz de Jorge a través de la niebla y se sumergió en la oscuridad. Ella despertó en una especie de camilla. Olía a bálsamo y a algunos otros medicamentos. Su cabeza descansaba en el regazo de Jorge. Él le acariciaba la cabeza y murmuraba algo muy tierno. Estefania. Me asustaste. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Te desmayaste? ¿Cómo te sientes? Recordé todo, susurró Estefania y de repente se levantó. ¿Qué recordaste? Todo. Georgio mató a mis padres y quería matarme a mí. Estoy segura de que cortó los frenos para evitar que lo denunciara por asesinato. Estefania, cálmate. ¿Puedes explicar qué recordaste? Sí, pero no aquí. Vamos a casa. Y mi nombre no es Estefania, es Paulina. Ese nombre me gusta aún más. Vamos. Viajaron en silencio. En el regazo de Paulina Fernández había una caja grande de la que sobresalía un hocico marrón. De vez en cuando, una lengua asomaba desde debajo del hocico y jugueteaba con los dedos de Paulina. Ella estaba en silencio, acariciando las orejas del cachorro y mirando por la ventana. Jorge también estaba en silencio, lanzando miradas furtivas a la chica. Finalmente, llegaron a casa. Jorge sirvió 2 vasos de brandy, entregando uno a Paulina. Ella estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego comenzó su historia. Si hubiera sabido que todo lo que necesitaba para recordarlo todo era un perro. Estabas hablando de Georgio, interrumpió impacientemente Jorge, luego se detuvo y calló. Fue hace mucho tiempo. Tenía 18 años en ese momento, cuando de repente apareció en mi horizonte de la nada. El príncipe de mis sueños de doncella. Mi padre estaba siendo transmitido en todos los canales, toda la ciudad estaba zumbando. Revitalizó la fábrica en nuestra ciudad en solo unos pocos años. No solo revivió lo muerto, sino que también lo hizo rentable, generando ganancias colosales. Ya estábamos viviendo bien, él tenía varias empresas. Mi madre cuidaba de la casa y de mí. Yo planeaba ir a la capital a estudiar. Al principio, mi padre se opuso, pero luego cedió a las persuasiones de mi madre y mías. Ya tenía admiradores. Pero después de que mi padre apareció en todas las noticias y revistas, llegó a las listas de Forbes. No faltaban admiradores deseosos de compromiso. Mi padre incluso consideró contratar seguridad para mí. Y luego apareció Georgio. Nos encontramos en el parque, donde a menudo paseaba con Lola. Esa es mi perra, a quien quería mucho. Él también paseaba con un perro que no le hacía caso en absoluto. Por cierto, nunca la volví a ver. Tal vez el perro no era suyo. Empezamos a hablar. Le di el número de la perrera donde entrenan a los perros excelente.
Al día siguiente, me encontró en el parque sin un perro, pero con una enorme cesta de rosas. No le dije quién era yo, él fingió no saberlo. No sé qué me atrajo entonces. Chica, solo tenía 18 años. Me enamoré perdidamente. Él daba regalos caros, me invitaba a discotecas y restaurantes. Estaba segura de que no necesitaba dinero y encajaba en nuestro círculo. Lo presenté a mi padre. No sé cómo, pero ganó la confianza de mis padres tanto que ellos mismos insistieron en una boda rápida. Especialmente mi madre. Estaba tan encantada con él. A veces incluso sentía celos de él hacia mi propia madre, ella cantaba tales elogios de mi prometido. Mi padre profetizaba un futuro brillante para él, prometió hacerlo cofundador de la empresa matriz. No, no me mires así. No dormimos juntos hasta la boda. Y. Entonces, ni siquiera tuve una noche de bodas. Así que, 3 meses después, nos casamos. Él lo pagó él mismo. Mi padre estaba tan orgulloso de mí. Encontré un partido digno. Mi madre lloró en nuestra boda. Se fueron temprano. Los invitados eran todos jóvenes. Sus padres habían muerto. Él había logrado todo por sí mismo, como dijo. Apenas tenía amigos en la ciudad, así que salíamos con mi grupo. Nos divertíamos hasta caer rendidos. En algún momento, me di cuenta de que Georgio no se encontraba en ningún lugar durante mucho tiempo. Lo llamé, pero su teléfono estaba en silencio. Y luego no pude decirle a los invitados que el novio había desaparecido. Sonreí a las chicas y lo busqué por todo el restaurante. Y luego apareció y dijo que tenía una sorpresa para mí. Olía a humo y no le presté atención en ese momento. Y luego nos despedimos de los invitados y fuimos a mi casa a recoger nuestras cosas. En realidad, se suponía que las cosas debían entregarse en el aeropuerto, pero mi padre estaba tan apurado por llegar a nuestra celebración que olvidó llamar al mensajero. Luego, Georgio trató de persuadirme durante mucho tiempo para que no fuera tras ellas. Prometió enviar a un amigo para que las recogiera antes de abordar. Se suponía que nuestro avión despegaría temprano en la mañana, queríamos ir a Grecia. Mis padres nos dieron una gira de 1 mes. Pero no quería molestar a nadie. Y honestamente, solo quería despedirme de mis padres y de mi perro. Después de la luna de miel, se suponía que nos mudaríamos temporalmente al apartamento de Georgio, y en el futuro, queríamos buscar nuestra propia casa. Ahora, por supuesto, entiendo por qué intentaba persuadirme para que no fuera tras las cosas. Podríamos haber volado a Grecia y no me habría enterado de la tragedia de inmediato. Mientras nos acercábamos a la casa, olía humo, y luego había muchos coches, ambulancias, camiones de bomberos, una multitud de personas. Georgio intentaba calmarme lo mejor que podía, y yo estaba histérica. Nuestra casa se quemó como una cerilla. Mis padres estaban dormidos cuando comenzó el fuego. Los vecinos se dieron cuenta demasiado tarde, y para cuando llegaron los bomberos, bueno, mis padres ardieron vivos. Estefania sollozó, se apartó de Jorge y se acercó a la ventana. Temblaba ligeramente, incapaz de calmarse. Jorge se acercó por detrás, la abrazó. Ella se recostó contra su amplio pecho y suspiró. Sabes, en ese momento, inmediatamente pensé que él los había matado. Estuvo ausente durante tanto tiempo. Y luego estaba ese olor a humo en su ropa cuando regresó al restaurante. Luego me llevó lejos de las miradas curiosas. Estaba histérica, acusándolo de la muerte de mis padres. Fue una noche horrible. Y luego llegaron extraños, muchos policías, me dieron una inyección sedante y me quedé dormida. En la comisaría, no dije nada. Solo era la conjetura de una hija afligida por el dolor. Y había muchos testigos, gente de fiesta en nuestra boda. Después de que nos interrogaron, nos dejaron ir, y fuimos al hotel. Ya no se habló de luna de miel. Y por la mañana, cuando me desperté después del sedante, le conté todo.
que sospechaba de él por la muerte de mis padres y que iba a ir a la policía. Mi coche estaba en el taller entonces, y justo antes de la boda, Georgio me regaló este Mazda rojo. Más tarde descubrí que estaba alquilado a través de un testaferro. Fue después del accidente cuando comenzó la investigación. Pero estaba cegada por el amor. Cuando recibes un regalo así, no pides documentos de inmediato. Tuvimos una gran pelea entonces, él me llamó una mujer histérica y loca, gritó que nadie me escucharía, pero mantuve mi postura. Y me encerró en la habitación y se fue a algún lugar. Grité, lloré, golpeé la puerta. Se llevó la bolsa, no pude hacer una llamada. Alquiló un apartamento en el centro en el 7º piso. Cuando finalmente me calmé, abrió la puerta. Dijo que me amaba incondicionalmente, que solo estaba muy afectada por la muerte de mis padres. Que solo necesitaba descansar. Y que todas mis acusaciones eran las divagaciones de una chica que perdió a sus seres queridos. Le creí. Realmente. Tomé un tranquilizante y me quedé dormida en sus brazos. Cuando me desperté, él estaba durmiendo. Quería encontrar mi teléfono, pero tropecé con su cartera. Ni siquiera sé por qué fui allí. Y cuando lo abrí, cayó el anillo de mi madre. Recuerda, dije que este anillo era lo único que me conectaba con el pasado. Agarré el anillo y salí corriendo del apartamento. Me subí al coche y conduje tan rápido como pude. Quería entregárselo a la policía, pero perdí el control y me salí de la carretera. Y luego ya sabes el resto. Ni siquiera sé a dónde acudir, qué hacer. Él mató a mi gato y se llevó el anillo. Estoy segura de ello. ¿Por qué nadie te buscó después de la muerte de tus padres? No entiendo, pero ¿cuándo dices que sucedió todo esto? Hace unos 10 años. En ese entonces, Georgio realmente me traicionó, de verdad. Se llevó parte del dinero invertido en el negocio y se fue, desapareció durante casi medio año. Y luego apareció con un montón de efectivo, invirtió de nuevo en el negocio y simplemente enterramos esa historia. La amistad es la amistad. Jorge se alejó de Estefanía, o mejor dicho, de Paulina, se sirvió otro líquido ámbar y lo bebió de un trago. Vamos, necesitamos presentar un informe a la policía, llamaré un taxi. Paulina repitió su historia una y otra vez. Se realizaron investigaciones en la ciudad vecina, se buscaron archivos. El caso del asesinato y el intento de asesinato de Paulina fue retomado, constantemente la llamaban para testificar. Roberto fue el testigo principal. Incluso encontraron a personas que la encontraron en la carretera en aquel entonces. Jorge apoyó a su amada en todo. Mientras tanto, buscaron a Georgio, que desapareció en el aire. Emitieron una orden de búsqueda. Su joven esposa no sabía dónde estaba su esposo. Pero tan pronto como se dio cuenta de que su esposo estaba siendo acusado de asesinato, solicitó el divorcio. Se divorciaron en ausencia. En los archivos encontraron un certificado de matrimonio con Paulina. Jorge contrató seguridad, estaba tan preocupado por la vida de Paulina. Y solo encontraron a Georgio después de 2 meses. Lo atraparon intentando huir del país con documentos falsos. Georgio no confesó, ya que lo atraparon intentando escapar. No se habló de fianza hasta el juicio. Jorge se aseguró de que ningún abogado en la ciudad se hiciera cargo de este caso. Encontraron el anillo de la madre de Paulina en él. Estaba vinculado al caso. Todo este tiempo, Paulina vivió con Jorge. Intentó hacer todo para evitarle a su amada cualquier angustia innecesaria. ¿Qué le espera ahora? El fiscal quiere la máxima condena. El caso se ha reabierto, pero no encontrarán ninguna evidencia nueva de su culpabilidad. A menos que él mismo confiese. Todo recaerá en tu testimonio en su contra. Si tan solo hubieras actuado más rápido en aquel entonces, si te hubieras metido en otro coche, podríamos haber revisado las cámaras. Tal vez una de ellas habría mostrado que no estaba en el restaurante por un tiempo, pero no ahora.
Jorge, estoy asustada. Todo estará bien. Haré todo lo posible para que pague por todo lo que ha hecho. ¿Y qué pasa conmigo? No encontraron nada. Lo siento. Georgio dio testimonio, explicando que después de la muerte de sus padres, su joven esposa dejó el país y nunca regresó. Por eso nadie la buscó nunca. Parecía bastante plausible. No todos pueden soportar tal pérdida. El negocio se dividió entre los accionistas y el abogado de la familia abrió varias cuentas a nombre de Paulina. Todavía se realizaban pagos de intereses sustanciales en ellas. Paulina tuvo que restaurar sus documentos y llevó mucho tiempo demostrar que realmente era ella. Sin la ayuda de Jorge, no está claro cómo habría sobrevivido a todo eso. Fueron a su ciudad natal. En lugar de las ruinas había una hermosa casa de campo. Gracias a las conexiones de Jorge, encontraron las tumbas de sus padres. Estaban bien cuidadas, con flores frescas. Su padre y su madre eran muy respetados en vida, tenían muchos amigos. Paulina estaba muy agradecida con ellos por no olvidar a sus padres y enterrarlos adecuadamente. También había parientes que realmente creían que la hija afligida simplemente se había ido para enfrentar su pérdida. Y se quedó lejos. Y un mes después, hubo un juicio donde Georgio fue absuelto. Sonrió triunfalmente, mirando a los ojos de Paulina mientras el juez leía el veredicto. Debido al plazo de prescripción, no se encontraron pruebas nuevas. Georgio salió de la sala del tribunal como el vencedor. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Cariño, ¿tal vez realmente fue solo un trágico accidente? ¿No me crees? Estefanía miró acusadoramente a Jorge. Te creo. Presentaremos una apelación, contrataremos a un investigador privado. Tal vez encuentren algo. He puesto a todos mis abogados en ello. Quiero entender de dónde sacó Georgio el dinero. Si sacó siquiera un centavo de las cuentas de tus padres o las tuyas. No encontrarás nada. Mamá tenía joyas, toda una fortuna. Estaba obsesionada con esos adornos. Papá siempre le regalaba los más caros. ¿Viste los papeles después del incendio? No encontraron nada. Estoy segura de que de alguna manera forzó la caja fuerte. Papá siempre guardaba efectivo en casa, mucho. Además, las joyas. Nada de eso se encontró durante la búsqueda. Jorge se levantó y marcó el número del investigador. Entró a su oficina y habló con él durante mucho tiempo. Si vendió algo de las joyas, al menos tendremos algo. ¿Por qué no pensamos en esto antes? Presentará una apelación mañana y buscaremos nuevas pruebas. Les dieron un mes. Jorge no escatimó gastos. Contrató a los mejores detectives, pero hasta ahora no hubo resultados. Estaban cenando en un restaurante cuando Georgio se les unió inesperadamente. Bueno, cariño, no pudiste atraparme, ¿eh? Bastardo. Lárgate de aquí. Jorge se levantó de la mesa y miró a su antiguo amigo con intención asesina. Siempre supe que tomarías cualquier basura, pero rebajarte al conserje. Y también mi pequeña esposa. ¿Querías algo de emoción? Georgio rió como un loco. Jorge lo agarró del cuello y lo empujó con fuerza, haciendo que volcara a la mesa vecina. Sal y reza a Dios para que no te metan tras las rejas. De lo contrario, te mataré yo mismo. La noche se arruinó, y sin embargo, hoy había planeado proponerle matrimonio a Paulina. Había estado llevando el anillo con él durante todo un mes, reuniendo valor, y hoy, habiendo arreglado todo con el personal, quería proponérselo adecuadamente. El anillo estaba escondido en el postre, los músicos estaban listos para salir y tocar una hermosa melodía, el personal con serpentinas y globos estaba esperando. Incluso los invitados que estaban presentes en el restaurante hoy estaban todos previamente informados sobre el próximo evento. Georgio se fue. Jorge asintió para indicar que todo estaba bien, pero el ánimo estaba estropeado.
Nunca esperó que su mejor amigo resultara ser un asesino y un bribón que había jugado con Paulina y salido impune. Si no hubiera perdido la memoria, todo habría sido diferente. Pero ahora, ¿no quieres ir a casa? Paulina parecía leer su mente. Sí. Dame 5 minutos. Jorge se levantó de la mesa para recuperar el anillo y hacer una señal a los músicos para que se abstuvieran. Se fueron a casa en silencio. Y sabes, por ley, ni siquiera estás divorciada. ¿Qué quieres decir? Exactamente eso. Su matrimonio con Julia se considera inválido porque está casado contigo. Jorge golpeó el volante con fuerza. Señor, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Porque soy un completo idiota. Volvió el coche y se dirigió a su abogado. Legalmente, él tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos. Entiendo que se trata de documentos valiosos y activos. Más de 10 años, eso es mucho. Pero dadas las circunstancias, no obtendrá nada. No necesitas preocuparte por eso. Comenzaré a preparar los papeles de divorcio hoy. Gracias. Manténme informado entonces. Jorge estrechó la mano del abogado, su viejo amigo que había estado ayudando a resolver asuntos durante años, y salieron de la oficina. Bueno, al menos ese bastardo no obtendrá nada aquí. Jorge. Sí, cariño. Gracias por todo. Puedo hacer muy poco, desafortunadamente. Al regresar a casa, Jorge se acercó al bar y se sirvió un vaso de brandy. ¿Tú? No, no quiero. Entonces los nervios están destrozados. Se fueron a la cama pasada la medianoche. Ambos estaban cansados. Había sido una noche emocionalmente agotadora. Jorge había tomado bastantes copas, así que en cuanto su cabeza tocó la almohada, se quedó dormido. Paulina yacía junto a él, observando al hombre que dormía a su lado. Dios, cómo lo amaba. ¿Y por qué no lo había conocido antes de Georgio? Entonces sus padres todavía estarían vivos. Habrían apreciado su elección. La correcta esta vez. Estaba segura de que la estaban mirando desde las nubes y sonriendo ante su felicidad. Y, por supuesto, bendiciéndola. Con estos pensamientos, Paulina se quedó dormida. Pero se despertó con el olor a humo. Sus ojos estaban llorosos, su garganta estaba seca. Al principio, pensó que estaba teniendo un terrible sueño, pero al sentir a Jorge dormido, Paulina se dio cuenta de que todo esto era real. La casa estaba ardiendo en algún lugar, pero el humo ya había llegado al dormitorio, llenando sus pulmones con gas acre, dificultándole la respiración. Su cabeza daba vueltas. Se dio cuenta de que estaba a punto de perder el conocimiento. Intentó despertar a Jorge, pero o bien estaba profundamente dormido, o ya había respirado demasiado dióxido de carbono. Sus piernas y brazos no le obedecían, prácticamente se cayó de la cama e intentó alcanzar la ventana. Cada centímetro era una lucha. No te duermas, simplemente no te duermas. Paulina recordó a sus padres y se dio cuenta de que esto era exactamente lo que sucedió en aquella fatídica noche. Entonces, en el expediente, leyó que el cuerpo de su madre fue encontrado en la cama y su padre yacía en el suelo. Él también debió haberse despertado, pero era demasiado tarde. Sus pulmones se llenaron de humo y él, tratando de llegar a la ventana, simplemente no lo logró a tiempo. No te duermas, no te duermas. Sentía como si estuviera gritándose a sí misma muy fuerte, pero en realidad no emitía ningún sonido. Le faltaba 1 metro para llegar a la ventana cuando Paulina se dio cuenta de que ya no podía gatear más. Ni siquiera tenía fuerzas para respirar. Con su último aliento, se lanzó y se encontró debajo de la ventana. «Oh Dios, mami. Ayúdame», susurró Paulina, tratando de alcanzar el alféizar de la ventana. Luego, cuando le preguntaron en el hospital cómo lo logró, Paulina simplemente sonrió en silencio. Luego sintió como si su padre la levantara,
abriera la ventana y colocara a su hija en el alféizar de la ventana, mientras su madre estaba junto a él. Se acercó a ella y le acarició la cabeza. Todo estará bien, cariño. Todo estará bien ahora. Paulina aspiró aire fresco por la boca, luchando por recuperar el aliento, y luego se apresuró hacia la cama, tirando a Jorge al suelo y arrastrándolo hacia la ventana. Dios. Solo no mueras. Por favor, no mueras. Intentó levantarlo, pero era demasiado pesado. Ya estaba exhausta. La puerta se abrió de golpe, alguien la levantó. Trató de liberarse, mordiendo a su salvador, intentando volver con Jorge, y solo cuando vio a 2 bomberos arrastrándolo hacia la salida se calmó y perdió el conocimiento. Hablar era muy doloroso. Sentía como si hubiera miles de fragmentos de vidrio en sus pulmones y garganta, cortando su carne con cada inhalación y exhalación. Miraba a su alrededor buscando a alguien, a cualquiera, para averiguar qué le había pasado a Jorge, pero nadie se acercaba a ella, y no podía llamar. No sabía cuánto tiempo estuvo así, pero en cuanto entró una enfermera en la habitación, hizo señas con los ojos de que quería decir algo pero no podía. Le dieron una libreta y un bolígrafo. ¿Dónde está Jorge? No te preocupes, tu esposo está bien. Está en la habitación de al lado, inhaló más humo que tú y ahora está dormido. Tan pronto como despierte, te llevaré con él. Pero por ahora, necesitas descansar. Paulina asintió y cerró los ojos con alivio. Jorge estaba vivo, así que todo estaba bien. Significaba que podía dormir. Sus ojos se cerraron pesadamente y se sumergió en un sueño profundo. Permanecieron en el hospital durante casi una semana. Jorge se recuperó rápidamente. Al día siguiente, vino a su habitación por su cuenta y se quedó allí. Dijo que no quería dormir sin su futura esposa. Se abrió un caso de incendio provocado. No había duda de que era un incendio provocado. Paulina y Jorge estaban seguros de que era Georgio. Iniciaron una búsqueda nuevamente. Esta vez, Georgio no pudo borrar sus huellas. Uno de los guardias de la comunidad privada vio su coche. No tenía coartada, y cuando registraron su apartamento, encontraron duplicados de las llaves de la casa de Jorge. Los vecinos llamaron a los bomberos a tiempo, y la mayor parte de la casa sobrevivió. Paulina no sabía que varios meses antes, Jorge había instalado cámaras adicionales, por si acaso. Estaban conectadas a otro ordenador, y solo él sabía de ellas. Cuando comenzó la investigación, las viejas cámaras, que Georgio conocía, por supuesto, estaban desactivadas. Pero las nuevas mostraban claramente a Georgio acercándose furtivamente a la casa con un bidón en la mano, como un ladrón. Y cómo salió 5 minutos después sin él. Y unos segundos después, las llamas estallaron en el pasillo. Georgio fue atrapado intentando huir y fue condenado por intento de doble asesinato. Según los cargos, podría haber recibido 11 años, pero el juez tuvo en cuenta su apelación con respecto al incendio provocado de la casa de sus padres. De alguna manera, se encontraron 2 testigos, sus viejos amigos que estuvieron en su boda con Georgio, quienes confirmaron que vieron al novio subirse al coche en medio de la celebración. El tribunal dictó la máxima condena, 35 años de régimen estricto. Se divorciaron sin su participación. Después del juicio, Paulina finalmente suspiró aliviada. No le importaba qué pasaría con el asesino de sus padres. Estaba segura de que Georgio se asustó, de que alguien podría encontrar evidencia en su contra, o tal vez quería poner sus manos en su considerable patrimonio. Después de todo, si ella hubiera muerto en ese momento, él lo habría heredado. Estaba seguro de que también podría salir impune de este incendio provocado. Varios meses después de su encarcelamiento, Georgio se ahorcó. Aparentemente, su naturaleza aristocrática no pudo soportar todas las dificultades de la vida tras las rejas. O tal vez recibió ayuda. Pero a ella ya apenas le interesaba eso. ¿Te casarás conmigo? Jorge se arrodilló ante ella, extendiendo una caja de terciopelo.
Sí, sí, mi amor. Escuchó aplausos. Alguien tiró de una petarda, luego otra, y cayó confeti sobre su cabeza, sobre Jorge, quien le deslizaba el anillo en el dedo. Te quiero tanto, mi vida. Y yo a ti, mi amor. Tengo otra sorpresa para ti. ¿Otra más? Paulina rió feliz. Sí, solo un momento. Jorge le entregó una pequeña caja atada con un lazo azul. Ábrela. Paulina colocó la caja sobre la mesa y tiró del lazo. Dentro de la caja estaba Max, mirándola con ojos verdes e inteligentes. Solo prométeme que solo un hombre dormirá en nuestra cama, y ese seré yo. Jorge abrazó tiernamente a Paulina y la besó. Lo prometo.